بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Lo dejamos la última vez en la segunda cuestión y la terminamos de el مسح على الخفين y hoy inshallah retomamos desde la tercera cuestión. Dice المسألة الثالثة كيفية المسح وصفاته. ¿Vale? Dice المحل المشروع مسحه ظاهر الخف والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح وكيفية المسح أن يمسح أكثر أعلى الخف لحديث المغيرة بن شعبة الذي بين فيه وصف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه في الوضوء فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. Vale. Una persona que se quiere. Hemos dicho, la tercera cuestión es la forma del mesj. ¿Cómo se hace el mesj sobre el khuf? ¿Vale? ¿Cómo se hace el mesj sobre el khuf? Y su descripción, ¿vale? Dice, el lugar prescrito, yani para el mesj, ¿vale? Para el pasar sobre, es la parte superior del khuf, yani la parte superior del pie, ¿vale? Y lo obligatorio, ¿vale? Dice, y lo obligatorio en ello es aquello a lo que se le pueda aplicar el nombre del mesj. Yani, que tienes que pasarte sobre el hof por encima, ¿vale? De la manera correcta. Y dice, y la forma del mesj es, y aquí te detalla la manera del mesj, que pase sobre la mayor parte de la zona superior del hof, ¿vale? Yani, vamos a poner que es desde la punta de los dedos de adelante del pie, por encima, ¿vale? Por la parte de arriba siempre, hasta llegar a, a la altura de los tobillos, ¿vale? Pero no tocando los tobillos, sino a la altura de los tobillos, ¿vale? Dice por el hadith del Mughira ibn Shu'ba, radiyallahu anhu, en el cual explicó la descripción del mesj del mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sobre su khuf en el wudu, ¿vale? Diciendo, yani dijo, el Mughira, radiyallahu anhu, dijo, vi al profeta, sallallahu alayhi wa sallam, realizar el mesj sobre los khuffain, sobre la parte superior de ambos. Es decir, siempre por arriba de los dos pies, nunca por debajo, ¿vale? Y luego dice, ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن عفوا لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه ولو جمع بين الأعلى والأسفل صح مع الكراهة. ¿Vale? Dice, y no es suficiente el mesh يعني, de su parte inferior ni de su talón. Yani no puedes hacer el mesh sobre ni la parte inferior ni el talón, ni es sunna. No está incluido el sunna. Por el dicho de Ali bin Abi Talib, radiyallahu anhu ardah, dice que si la religión fuese por la opinión, si la religión fuese por la opinión, sería más prioritario el mesh sobre la parte eh, يعني, inferior, ¿no? Yani, si la religión fuese por la opinión, la parte inferior del huf sería más prioritaria para el mesh que su parte superior. Más, y dice aquí Ali, pero he visto al profeta Ali sallallahu alaihi wasallam realizar el mesh sobre la parte superior del huf. ¿Qué quiere decir con esto? Que por lógica, ¿vale? Si una persona se le dice haz mesh sobre el huf, él va a pensar que tiene que hacer mesh sobre todo el pie o por la parte inferior, por ejemplo. Nunca va a caer en que va a ser solo la parte superior, ¿vale? Y por eso Ali ibn Abi Talib te dice que si la religión fuese por la opinión, en el sentido de que si fuese por lo que cada uno dice, sería de esta manera, que es lo más lógico. Yani por debajo, por todo el pie o por el talón. Pero lo que es aplicado en el din es según lo que Allah ha revelado y lo que el mensajero alayhi salatu wassalam, ha aplicado y actuado, ¿vale? Sobre lo que el mensajero ha actuado. En este caso es lo que hemos dicho, que el mesaj es siempre por arriba. Y dice, y si uno, yani, y aquí ya son los autores del libro, no es el libro vital, y si uno combinara entre la parte superior e inferior, yani si hace el mesaj por arriba y por abajo,
sería válido, pero con karaha. Sería makruh lo que ha hecho, ¿vale? Sería makruh. Esto no es parte de la sunna y sería makruh. Es totalmente ir en contra de la sunna, teniendo en cuenta que además es, incluso usando un poco la lógica, es incluso más difícil hacer todo el pie el mes que hacerlo solo por arriba. Entonces una persona que lo hace por todos los lados, ni por arriba y por abajo y el talón incluido hasta los tobillos y demás, simplemente se está dificultando a sí mismo teniendo en la sunna el hecho de pasarlo por arriba. Dice, المسألة الرابعة مدته, ¿vale? La cuarta cuestión, la duración de la validez del mesح. Dice, ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر 3 أيام بليالها، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. ¿Vale? Eh, يعني dice los autores, y la duración del mes sobre los Juffain para el residente, para el que está en su tierra o en la tierra de sus esposas, por ejemplo, para el hombre, ¿vale? Para el residente, el muqim, y para aquel cuyo viaje no está permitido el acortar la oración en él, es un día y una noche. ¿A qué se refiere aquí? Aquí esto necesita explicación. Hay viajes donde no está permitido el acortar el rezo. El hacer el qasr, que es rezar todos los rezos que son 4 rak'ats, 2 rak'ats en su lugar. En el dhuhr, el asr y el isha, ¿vale? ¿En qué situaciones no está permitido acortar la oración? En aquella situación en la que el viaje sea haram. Por ejemplo, viajo y pedimos a Allah que nos proteja, o una persona viaja a otra tierra porque tiene un negocio, pero ese negocio se trata de vender algo haram, ¿vale? Ese viaje no le está permitido hacer el qasr en él, no le está permitido cortar el rezo en él. Por ejemplo, viaja y pedimos a Allah que nos proteja para cometer zina con una mujer. En ese caso, también es haram para él hacer el qasr, el acortar el rezo en eso. Cualquier elemento de estos que sea viajar con esa intención de hacer algo haram, es totalmente haram acortar el rezo en él, no le está permitido, ¿vale? Dice, no le permite acortar la oración y es un día y una noche. Para aquel que ha viajado, un viaje que es haram, le está permitido hacer el mes sobre los Jufein solo un día y una noche, como aquel que es residente. Pero, aquí te dice, y para el viajero en una noche, perdón, y para el viajero en un viaje que le es permitido acortar la oración en él, por ejemplo, permitido acortar el rezo, cualquier viaje que nos haga, ¿vale? Para el hombre y para la mujer. Es de 3 días con sus noches, ¿vale? 3 días partiendo desde el punto en el que has hecho tu primer mes, ¿vale? 3 días con sus noches, 3 días y 3 noches, ¿vale? Por el hadith de Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu que dijo, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam estableció 3 días y sus noches para el viajero y un día y una noche para el residente, ¿vale? Un día y una noche para el residente. Y esto tenerlo en cuenta. El viaje que es haram no está permitido cortar el rezo. ¿Tiene khilaf la mas'ala? Sí, tiene khilaf, eso está claro. La mayoría de elementos del fiqh tienen khilaf. Pero, al-asah, wallahu a'lam, lo más correcto es eso. Allahu ta'ala a'lam. Bueno, pasamos al quinto asunto. Dice, المسألة الخامسة dice, مبطلاته. La quinta cuestión es sus anuladores, lo que anula la validez del mash al khuffayn, ¿vale? De tu mash. Dice, ويبطل المسح بما يأتي. El mash se anula por lo siguiente, por las siguientes razones. La primera, إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح. Si ocurre algo que obligue a la persona a hacer ghusl, se anula el mash, ¿vale? Se anula el mash. La situación en la que esta persona ha mantenido relaciones sexuales, esta persona, bueno, ha hecho algo que no debía, ¿vale? Y ha pasado lo que ha pasado, por ejemplo, en contexto, por ejemplo, ha hecho un pecado como es el de la masturbación y demás.
y ha salido del el mení, lo que es el líquido seminal, ¿vale? Etcétera. Todo esto anula su mesaj, sea desde el punto de vista halal o el haram, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con el ghusl y obliga al ghusl yani anula el mesaj. O por ejemplo que una persona ha cometido kufr. Para volver al Islam tiene que volver a hacer ghusl, ¿vale? Es wajib sobre el hacer ghusl, ¿vale? Por ejemplo, que ha cometido kufr y quiere volver al Islam, tiene que hacer ghusl. Bueno, se anula el mesaj por todas las razones mencionadas y más aún, ¿vale? Dice, por el hadith de Safwan ibn Asal, ¿vale? لحديث صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من الجنابة. ¿Vale? Dice Safwan ibn Asal. Dice quien dijo, yani, él, el profeta alayhi salatu wasalam, nos ordenaba, cuando estábamos de viaje, no quitarnos nuestros jifaf, el plural de juf, ¿vale? Jifaf es el plural de juf, durante 3 días con sus noches, excepto por janaba, yani por la impureza mayor, ¿vale? La segunda de estas razones dice إذا ظهر بعض محل الفرض أي ظهور بعض القدم بطل المسح, ¿vale? Dice si aparece o si se ve parte del lugar de la obligación, es decir, que aparezca parte del pie, se anula el mesaj. ¿Qué significa esto? He hecho wudu y me he puesto el juf o me he puesto el jawrab o lo que esté en su categoría y he tapado todo lo que es obligatorio lavar del pie en el wudu. ¿Qué es lo obligatorio lavar del pie? Todo el pie hasta los tobillos incluidos, ¿vale? Los tobillos incluidos. Todo eso es lo que se llama la parte de la obligación, el lugar de la obligación, ¿vale? Mahallul fard. Si aparece, si se me baja, por ejemplo, el calcetín o el juf hasta que se ve el tobillo, se anula mi mesaj. Tengo que repetir el wudu y ya quitándome el juf, ¿vale? Tengo que repetir el wudu ya lavándome el pie, ¿vale? Eso es que se ve parte de la parte obligatoria del mesaj, del pie. Dice la tercera de estas razones, eso ya lo hemos leído, نزع الخفين يبطل المسح, ¿vale? يعني, un momentillo voy a bajar por aquí. Aquí estamos. نزع الخفين يبطل المسح عفوا ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم, ¿vale? يعني el quitarse el khuf totalmente también anula el masj, ¿vale? Y quitarse uno de los khuffain es como quitarse los dos. Y esto es según la opinión de la mayoría de la gente del ilm, yani la mayoría de los ulama, ¿vale? Y la cuarta de estas razones dice انقضاء مدة المسح مبطل له لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت, ¿vale? Dice, يعني, dicen los autores, ¿vale? La expiración, yani, o cuando se acaba el tiempo del mes, lo anula. Yani, cuando se acaba ya el tiempo en el que es válido el mes, se anula el mes, ¿vale? Porque el mes está, yani, dentro de un tiempo específico, ¿vale? Por parte del legislador, yani, el profeta alayhi salatu wasalam nos ha especificado un tiempo. Para aquel que es residente, un día y una noche. Para aquel que está en un viaje que es halal, ¿vale? 3 días con sus noches, ¿vale? Por lo que no está permitido exceder, yani, la duración establecida según el entendimiento de los hadith que indican una temporalización, ¿no? Un tiempo. Eso es lo que entendemos. Así que si se acaba la mudda del mes, el mes se anula, ¿vale? Ya tienes que lavarte el pie con agua. Y ya una vez que te lo lavas, puedes ponerte el jof otra vez. Y en ese caso volvería a empezar el tiempo de cuenta si vas a volver a hacer el mes. Lo que sí dice los ulama es que no está permitido ponerse los calcetines simplemente. Esto lo ha hecho el Sheikh Saleh al-Fawzan. Está permitido ponerse simplemente con la intención del masaj. Yani, me lo pongo por el masaj, ya está. ¿Vale? No tienes que tener esa intención. Simplemente te lo pones sobre tahara. Y si surge una necesidad o surge una cuestión por la que tienes que hacer masaj, la haces y ya está.
vale. La sexta cuestión dice المسألة السادسة ابتداء مدة المسح. ¿Vale? يعني la sexta cuestión es el comienzo de la duración del مسح. ¿Vale? Y aquí vamos a detallar cuándo empieza y cuándo acaba. Dice وتبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس. يعني la duración del مسح comienza desde el primer hadith, que es el estado de impureza menor, ¿vale? Desde el primer hadith, por ejemplo, tú llevas los calcetines y has roto, yani ya estabas en wudu y has roto tu wudu, ¿vale? Has orinado, has dejado pasar aire, etcétera, ¿vale? من الحدث بعد اللبس، ¿vale? كمن توضأ لصلاة الفجر ولابس الخفين وبعد طلوع الشمس أحدث ولم يتوضأ ثم توضأ قبل صلاة الظهر فابتداء المدة من طلوع الشمس وقت الحدث. وقال بعض العلماء ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر أي من المسح بعد الحدث. Dice, eh, dice aquí te da un ejemplo, ¿no? Un momentillo. Bueno, vamos a empezar de nuevo la traducción y así va entendiéndose en cuanto al contexto se refiere. Dice, la duración del mes comienza, hemos dicho, desde el primer hadith, desde la primera vez que se rompe el wudu, ¿vale? Teniendo el hof puesto una vez que te lo pusiste en el estado de pureza. Después de haberse puesto los hofein, yani, por ejemplo, quien hizo el wudu para la oración del fajr, ¿vale? Para el rezo del fajr. Y se puso los hofein. Y tras la salida del sol, yani, بعد طلوع الشمس, entró en estado de hadith, en estado de impureza menor, pero no hizo el wudu. Y luego hizo el wudu antes del rezo del dhuhr, ¿vale? El comienzo de la duración es desde la salida del sol, que fue el momento del hadith. Y dijeron algunos sabios, su comienzo es desde que el wudu, desde que hizo el wudu antes de la oración del dhuhr, es decir, desde el primer mes después del hadith. Aquí hay khilaf, ¿vale? Es lo que estamos comentando. Aquí ellos mismos os mencionan el khilaf. Los ulama tienen dos posiciones. Uno, dicen, el tiempo para el que tienes que empezar a contar es desde que rompiste con tu wudu hasta, hasta que finaliza el tramo, ¿no? Desde que tienes que empezar desde que rompiste tu wudu, ¿vale? Y otros ulama dicen que es desde la primera vez que haces mesh después de tu hadith. Yani, por ejemplo, aquí en este caso te ha puesto el ejemplo del dhuhr, ¿no? Yani, tienes que empezar a contar a partir de el mesh que hiciste para el dhuhr. Yani, a partir de ahí cuentas los 5 rezos hasta el dhuhr siguiente, ¿vale? Probablemente, wallahu a'lam, la segunda es la eh, manera, entre comillas, más cómoda y la primera la más segura, ¿vale? Entonces, juntando con las dos, uno tiene que tener precaución, inshallah, y simplemente empieza contando, ¿vale? Por la posición más segura, inshallah, ¿vale? No puedo decir que uno es rajih o el otro, porque como he dicho, el jiraf y es un jiraf bastante importante, pero cualquiera de las dos, inshallah, pedimos a Allah que sea aceptada, ¿vale? Y la primera, Allahu a'lam, la más segura. Dice المسألة السابعة, la séptima cuestión. المسح على الجبيرة والعمامة وخمر النساء. ¿Vale? Dice الجبيرة هي أعواد ونحوها كالجبس مما يرتبط مما يرب un momentito, perdón, que mi hermano estaba haciendo una cosilla. مما يربط على الكسر ليجبر ويلتئم. ¿Vale? ويمسح عليها وكذلك يمسح على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح. فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة لازمه نزع ما زاد على الحاجة. ¿Vale? يعني eh, la séptima cuestión hemos dicho que es el hacer masj sobre la jabira en español. Podría ser la escayola, podría ser aquello que cubre una herida, ¿vale? Yani en el contexto de aquello que cubre una herida. Dentro de lo que es mahallul fard, dentro de lo que es obligatorio el wudu. Por ejemplo, si yo tengo una jabira en el hombro, ¿tengo que esto entra dentro? No, no entra dentro porque no cubre lo que es obligatorio en el wudu. Lo que es obligatorio en el wudu es, yani, todo aquello que tenga que ver con el pie, tu cabeza, por ejemplo,
o tus brazos, desde tu muñeca hasta perdón, desde tu mano, la esencia de tu mano, el kef, el kuf, عفواً, que es tu mano, hasta el codo, ¿vale? Todo eso es mahallul fard y tienes que tenerlo en cuenta. Entonces, cualquier herida que tengas, si tengas, por ejemplo, un parche encima, una venda, una escayola, etcétera, todo eso se considera jebira, ¿vale? Aquí, bueno, te pone un ejemplo, te dice, bueno, hemos dicho que el mes sobre la jebira, la cuestión primero hay que leerla. La imama, que es el turbante del hombre, y el jimar de las mujeres, ¿vale? La jebira, y aquí te da la definición, son tablillas o similares, yani las tablillas, ¿vale? Ahí te dice awad, tablillas, palos, etcétera, que se ponen, o aquí ya o como el gips, ¿vale? En Derija lo llamamos el gips, ¿no? Con ya. El gips es el yeso, ¿vale? Y similares como el yeso, que se atan sobre una fractura para que se cure y, yani, y se solidifique, ¿no? O que se suelde, vamos a decir, para que ese hueso se vuelva a unir con la parte fracturada. Y se realiza el masaj sobre ellas. Yani, si tú tienes, por ejemplo, el brazo fracturado y tienes una yevira ahí, una tablilla, el yeso, lo que sea, eh, yani, puedes hacer masaj sobre ella, ¿vale? Mientras tengas la yevira. Asimismo, se realiza el masaj sobre eh, el suq o el lafaif. Aquí se refiere a lo que sea pegado, los apósitos o los parches, ¿no? Que lo llamamos, que se ponen sobre una herida o una venda, ¿vale? El lefaif son telas, ¿vale? Son telas, entonces se entiende que son vendas, ¿vale? En contexto general del entorno de la medicina, entendemos que son vendas, que se colocan sobre las heridas, ¿vale? Todo esto, sobre todo lo que hemos mencionado, se puede hacer mesej, ¿vale? En todos estos elementos se realiza el mesej con la condición de que se limiten a lo necesario, ¿vale? Es decir, la parte cubierta. Tienes que hacer mesas sobre la parte cubierta y el resto lavarlo, ¿vale? Si pasa la situación de que la escayola cubre todo el brazo, entonces todo el brazo haces mesas sobre él. Pero si tienes, por ejemplo, una herida en la que hay un parche, lavas el resto de la parte de tu brazo y por el parche simplemente haces mesas, ¿vale? No lavas. Esto es la situación de que no lo puedas quitar, porque la herida sea profunda y no puedas, por ejemplo, quitártelo. Si puedes quitártelo, es obligatorio quitárselo. Y luego te lo menciona, aquí lo dice. Dice, آه يعني فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد على الحاجة. يعني si esto excede, si excede lo necesario, يعني lo necesario de lo que hay que cubrir. Por ejemplo, imagínate que tienes una herida y la herida mide 3 centímetros y el parche te ocupa 10. Entonces tienes que quitar del parche lo que no te está cubriendo la herida, ¿vale? Eso es obligatorio lavarlo porque no es necesidad. Ama lo que te cubre la herida en sí, si es una necesidad, ¿vale? Entonces esa parte no la quitas, pero quitas lo restante, ¿vale? Si puedes quitarte el parche entero porque la herida es simplemente superficial y ni siquiera te va a hacer nada el agua, entonces lo mejor es quitárselo, ¿vale? Wallahu a'lam. Es obligatorio quitar lo que sobre de la necesidad, ¿vale? Lo mismo de la escayola. Si la escayola recubre mucho más, por ejemplo, de lo que es necesario, entonces quitas lo que no es necesario. Pero evidentemente hay situaciones en las que no es posible quitarse la escayola, entonces simplemente haces mesh por encima. Wallahu ta'ala a'lam. Y hay más detalles en el resto de libros de fiqh. Dicen que lo que tienes que hacer es, por ejemplo, si sobrepasa ese, yani lo que es la parte obligatoria, ¿vale? Por ejemplo, si sobrepasa la parte obligatoria, eh, por ejemplo, haces el wudu normal, haces mes sobre toda la yabira a pesar de que te está cubriendo más de lo que es obligatorio, ¿vale? Y luego después haces tayammum, ¿vale? Luego después haces tayammum para completar lo que te falta de la pureza, ¿vale? Wallahu a'lam, ¿vale? Wallahu a'lam. Pero, inshallah, sería válido, como lo hemos comentado. Y esto es para asegurar la validez total, ¿vale? Lo del tayammum. Dice,
está permitido, bueno, la parte siguiente dice ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر وليس للمسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها والدليل على ذلك أن المسح على الجبيرة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين. ¿Vale? يعني que es permitido, ¿vale? Está permitido el mesh sobre ello, tanto en el hadith menor como en el menor. Yani en el caso de la jabira, está permitido pasar sobre ella tanto en el tanto en el estado de janaba como en el estado de impureza menor, ¿vale? Y no hay un tiempo determinado para el mesh sobre ello. Yani no es como el mesh sobre los khuffain que tenemos un tiempo límite, sino que aquí no tenemos un tiempo límite, ¿vale? Siempre y cuando el tiempo límite, aquí te lo indica luego, es que, yani, que haces mesh hasta que te quites la jabira o se cure lo que hay debajo, ¿vale? Eso es lo que, yani, el tiempo entre comillas, ¿no? Yani, siempre y cuando te quiten la jabira o se cure lo que hay debajo, ese es el tiempo. Ya a partir de ahí, una vez que te lo quiten o se cure, ya tienes que lavarlo normal. Dice, y la evidencia de ello es que el mesh sobre la jabira es una necesidad, ¿vale? No es algo que tú hagas porque tú quieras, ¿vale? Sino porque es una necesidad. Y la necesidad se valora o se tiene en cuenta en la Sharia según la medida de esta necesidad, sin que haya una diferencia entre ambos estados de impureza. Yani, al final la haja, lo que es la necesidad, se valora según la medida de este elemento. Por ejemplo, si la herida es muy grande, si la herida es pequeña, si va a durar mucho tiempo, poco tiempo, etcétera. Así es como se establecen unos límites. Entonces aquí no es como el Huf, por ejemplo, que tenemos una fecha límites para el Musafir y para el Muqim, sino que es según la necesidad que vaya a tener esa persona. Si la escayola va a tener 3 meses, pues 3 meses. Si la escayola va a tener un año, pues un año, ¿vale? Hay que tener, inshallah, eso en cuenta. Y como hemos dicho, no hay diferencia entre ambos estados de impureza. Tanto la menor como la mayor está permitido hacer el mesh sobre el jabira. Pero el resto de elementos hay que lavarlos. Eso no significa, por ejemplo, que una persona tenga partido un brazo, ¿vale? Y tenga una escayola. No se lave el otro brazo, por ejemplo. No significa eso. Tiene que hacerlo, ¿vale? Tiene que hacerlo. El resto de elementos siguen estando al pendiente, como se dice. Bueno. dice وكذلك يجوز المسح على العمامة ¿vale? وهي ما يعمم به الرأس ويكون عليه والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين. Vale. Eh, dice que está permitido, asimismo está permitido el mesh sobre la imama, que es el turbante del hombre, ¿vale? Que es lo que se enrolla sobre la cabeza, ¿vale? Eso todo el mundo lo entendemos. Yani, وهي ما يعمم به الرأس. Es todo aquello que enrolla o que cubre la cabeza para el hombre. La evidencia de ello, o para la mujer también, pero para la mujer, como entendemos, es el himar, ¿vale? O el hijab. Asimismo, está permitido, hemos dicho, el masaje sobre la imama, que es lo que se enrolla sobre la cabeza, ¿vale? La evidencia de ello es el hadith del Mughira bin Shu'bah, radiyallahu anhu, que el profeta alayhi salatu wassalam realizó yani, el masj sobre su imama, sobre eh, su nasi es como la parte delantera del cráneo, ¿vale? Yani sobre su frente se entendería, y sobre los khuffayn. Y el hadith, este se me ha pasado a leerlo, hadith أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار, ¿vale? Y que el hadith de que él, sallallahu alayhi wa sallam, realizó el masj sobre los khuffayn y el jimar, yani refiriéndose a la imama. Evidentemente no es que llevas un jimar de mujer, sino está en el contexto de la imama, ¿vale? Porque como entendemos el jimar en la lengua de los árabes proviene de jamr y el jamr es lo que entendemos como las bebidas alcohólicas, ¿no? Y el efecto de las bebidas alcohólicas es que cubren tu aql, cubren ¿cómo se dice? Tu razonamiento, tu lógica, ¿vale? Entonces, el contexto del jimar es que cubre la cabeza.
¿vale? El contexto del himar es que cubre la cabeza. Entonces aquí se refiere para el profeta alayhi salatu wasalam a la imama que llevaba, ¿vale? Lo que, bueno, los dos hadith estos están en Sahih Muslim, por lo que son sahih, عفوا. son sahih, عفوا, hemos dicho. يعني, y aquí lo dice, يعني العمامة, ¿vale? Se refiere a la imama. Con la palabra himar se refiere a imama. luego dice, والمسح عليها ليس له وقت. يعني ليس له وقت محدد. perdón, que no he leído la palabra siguiente. ليس له وقت محدد. ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين لكان حسنا. ¿Vale? يعني eh, dice que asimismo, no, perdón, esto ya no lo hemos comentado. Dice que el masaj sobre ella, yani la imama, no tiene un tiempo determinado, ¿vale? No tiene un tiempo específico que conozcamos. Pero si se sigue el camino de tomar precaución y no se realiza el masaj, excepto si se puso en el estado de tahara y dentro del tiempo establecido para el masaj sobre los jufein. Esto es qiyas, ¿vale? Esto es qiyas total, es comparar un elemento con otro. Y es que algunos ulama, y sería algo bueno, y hacer esto como mencionas sería algo bueno, el que te lo pongas la imama en un estado de pureza y cuentes como cuentas para los Hofein, ¿vale? Porque evidentemente no tenemos un tiempo especificado para la imama, pero lo más precavido sería esto. ¿Por qué esto no pasa con la yevira? Porque la yevira se pone según el tiempo de necesidad, no por el tiempo de que llevas puesto ese elemento, sino por la necesidad cuando se cure la herida, mientras que la imama si te la pones, tiene la misma isla que los Hufein, por ejemplo. Te la pones un tiempo específico, ¿vale? Te la pones un tiempo específico. Y lo más correcto, Allahu a'lam, tomando la precaución, sería eso. Ponérselo en estado de tahara y dentro del tiempo establecido para el mensaje como para el Hufein, ¿vale? Sería 3 días y noches para aquel que está de viaje en un viaje permitido. Y un día y una noche para aquel que está en su tierra, es residente. O en la tierra de yani de sus mujeres, por ejemplo. Un hombre que tiene una mujer en España y una mujer por ejemplo, no sé, en Marruecos, por ejemplo. ¿Vale? El hombre vive en Madrid y está con su mujer primero aquí. Y su otra mujer está en, no sé, en Casablanca, ¿no? En Marruecos. Pues si va a Casablanca no le está permitido contar eso como un viaje, entre comillas, porque ahí vive su familia, ¿vale? Yani con su familia me refiero a su mujer, ¿vale? No es, se considera a él mismo como residente, porque es tierra donde está su mujer, a pesar de que está a una distancia importante, pero es residente, ¿vale? Vale, esto hemos dicho sobre el tiempo de los Hufein, y como dice aquí como dicen los autores, esto sería algo bueno, y hacerlo sería algo bueno, tomar estas precauciones. Y dice, أما خمار المرأة وهو ما تغطي به رأسها فالأولى أن لا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه عفوا porque el خمار es مذكر es masculino أو في نزعه أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك ¿vale? ولو كان الرأس ملبدا بحناء ¿vale? أو غيره فيجوز المسح عليه لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وعموما طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الأمة ¿vale? Dice, en cuanto al jimar de la mujer, yani, que es lo que cubre con ello su cabeza, ¿vale? Lo hemos mencionado antes. Lo más correcto y lo preferible es que no realice el mes sobre él, que no pase sobre él, ¿vale? A menos que haya una dificultad en quitárselo, ¿vale? Y necesita hacer wudu y es difícil quitárselo. Eh, o por una enfermedad, por ejemplo, que tiene en la cabeza, ¿vale? Aquí te lo menciona. ولو يعني por ejemplo, أو لمرض أو لمرض في الرأس, por ejemplo, يعني, o por una enfermedad que tiene en su cabeza, por ejemplo, tiene una herida o lo que sea. Eh, entonces, estos son los motivos por el que sería posible la permisibilidad de hacer masaj sobre él, ¿vale? En una enfermedad de la cabeza o algo similar. Ahora, si la cabeza estuviera cubierta, por ejemplo, con hinna o algo parecido, yani nos referimos a
eh, يعني ملبدا بحناء, por ejemplo, lo que decimos que nosotros la hinna, ¿vale? Pues الحناء أو غيره فيجوز المسح عليه, ¿vale? Yani si la cabeza está cubierta de hinna y tiene la cabeza cubierta para que se seque o lo que sea, la hinna, ¿vale? El tiempo en el que tiene la cabeza cubierto, entonces le está permitido el mesh sobre el jimar por la acción del profeta alayhi salatu wassalam, ¿vale? Y en general, y aquí te menciona que en general la purificación de la cabeza يعني conlleva o tiene cierta facilidad y alivio para esta umma, ¿vale? Hay ciertos motivos que Allah nos ha permitido, alhamdulillah, el pasar sobre elementos de nuestra cabeza, como la imam o el jimar, en ciertos contextos para facilitarnos el mes, ¿vale? Para facilitarnos el wudu y la pureza y el poder realizar el rezo. Lo dejamos aquí, ya hemos terminado con el capítulo de los Khuffayn, Allahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.